Amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana de domingo, alabando y bendiciendo el nombre de Dios con este problema que tenemos enfrente, esta pandemia. Pero sabemos que Dios nos cuida, Dios cuida a sus hijos, Dios nos bendice, para que nosotros digamos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Oremos. Gracias Dios porque eres bueno, ayúdanos a salir ricamente bendecidos de esta tu palabra. Cuídanos de todo mal, ayúdanos a seguir adelante. Cuida a los enfermos de la congregación, si es que los hay, Señor. Asimismo, los que han tenido un accidente, cuida a nuestra hermana Elenita. Bendícela, cuídale su mano, Señor. Esa mano toca para tu honra y gloria. Bendícela, cuida a su familia y ayúdanos a todos a salir adelante. Ayúdanos a salir de este pedregal, de este camino que está duro, pero sabemos que contigo al frente todo va a salir bien. Gracias porque eres bueno. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahora no hemos tenido muchos himnos. Si quieren, háganoslo llegar. Háganos llegar. El domingo pasado nos deleitó la hermana Yello, el antepasado el hermano Cristian, Jorgito. Hoy traté de contactarlo, no lo contacté. Ya sabes, aviéntate un himno. Todo es para la honra y gloria de Dios. La Biblia dice que los dones Él nos los da. Pongámoselos a Él, porque son de Él. Y la palabra de Dios siempre nos está exhortando, hermanos, a que creamos en Dios, a que creamos en la redención. Ahorita acabamos de tener una lectura. También, hermanos, nuestra hermana Teresita cumplió años esta semana. Dios la bendiga, mi hermana. Y pues yo recuerdo que hacía muy buenos pasteles, mi hermanita. Y por ahí la vi con un pastel. Dios la bendiga, mi hermana. Siempre, siempre nuestros más mejores deseos y más buenos deseos para su vida, y que Dios la siga bendiciendo a usted, a su familia, el hermano Carrasco. Dios los bendiga. Y pues ¿qué nos queda? Seguir adelante, seguir cumpliendo más, hermana, para la honra y gloria de Dios. Dios la bendiga. Y cuando nosotros nos vamos otra vez al Evangelio de San Juan, estamos hablando del verbo hecho carne. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Juan el evangelista escribe y describe, ya lo decíamos, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Esto también lo habíamos dicho, pero era Juan el Bautista, primo del Señor, 6 meses mayor que el Señor. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, bonito mensaje. A mí me gustó, pero dije, déjame le doy seguimiento, porque nosotros somos cristocéntricos, hermanos, no se nos olvide. Alguien por ahí preguntó en el mensaje anterior, inclusive me llamaron, a ver, se comentó algo de María, ¿por qué no debemos adorar a María? Ya sabemos quién es adorar a María. Y las bases están aquí mismo, hermanos. Si la Biblia no dice algo que la gente hace, quiere decir que no lo debe hacer con respecto a la adoración. Si la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, no dice, Él va a ser el Dios de un día de la semana, el Dios de este año, y el otro año le toca otro Dios. No, y a Él solo servirás. Dice, acuérdense, Éxodo 20. Significa que nada más hay un Dios, y Timoteo nos dice, y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo entre nosotros, Emmanuel. Por eso, hermanos, tenemos que estar siempre teniendo la mira en los evangelios
que son los que nos dicen quién es Cristo. Juan describe a Cristo. Juan da testimonio de quién era este gran hombre entre nosotros. A él le había sido revelado, recuerden lo que decíamos, él era un profeta. Y las revelaciones que él tenía eran como los profetas antiguos. ¿Se acuerdan que hablaba Dios con ellos? Hablaba Dios con Elías, con Eliseo, Natán, ¿se acuerdan? Con David. Y podemos mencionar muchos, Jonás, ¿se acuerdan? Y todos los que usted vea, profetas mayores y menores en la Biblia, era contacto directo con Dios. Conversación directa con Dios para que se los llevara al pueblo. Mensajes de Dios para que su pueblo entendiera qué era lo que Dios quería. Ese era, en este caso, Juan el Bautista. Y le dimos un repaso, ¿se acuerdan? A partir del 24, me regresé tantito y dije, voy a meterle el 15 al 24. Porque no podemos dejar de ver este capítulo, hermanos. Es un capítulo lleno de certeza, de convicción hacia nuestro hermano Juan el Bautista. Así este profeta. Este profeta estaba hablando con mucha certeza. Ya lo dijimos, acuérdense. Pero si usted ve, se regresa tantito, nos dice Juan el Evangelista, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. A ver, este juego de palabras, hermanos, un juego de palabras que no es común, pero Juan el Bautista había tenido esta revelación por parte de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, Dios mismo, diciéndole que va a bajar aquí con nosotros. ¿Y se acuerdan? Aquí el Cordero de Dios, era Dios con nosotros. El Cordero de Dios. ¿No se estaría Juan adelantando un poquito, hermanos? Acuérdense que el Cordero de Dios, o el Cordero en los tiempos del pueblo de Israel, en esos tiempos todavía, era para sacrificio. ¿Cómo sabía Juan que Cristo era para el sacrificio? Hablaba con Dios. Es lo más sencillo. Pero hablar Dios con Él y que Él crea no es sencillo. Dios Todopoderoso con un humano simple mortal. Este hombre, hermanos, estaba lleno del Espíritu. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Desde que Él estaba en el vientre de su madre. Y Él había sido apartado para preparar un camino, un único camino, que era Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso nos dice, cuando da testimonio de Él, pensé yo, este es de quien yo decía, es que Él venía predicando. Él decía, detrás de mí viene uno. Lo entendería la gente, a veces la gente no entiende. Es más, lo tenían enfrente y no entendieron. Imagínense, por un tercero que era Él, pues no le iban a entender. Pero Él insiste y sigue predicando con mucha convicción. Es de quien yo les decía, ¿se acuerdan? El que viene después de mí,
Después de mí significa nació después que yo, 6 meses. Y cuando decimos nació después que yo, es que Jesús en la tierra como humano era menor que Juan. Según la Biblia, la aproximación más cercana, 6 meses. Bueno, eso era, 6 meses. Eran primos. Ya lo dijimos también, acuérdese del mensaje. Si no se acuerda del mensaje, vuélvalo a repasar. Una hermana me dijo, en esta semana lo he visto 3 veces el mensaje. Son para eso, hermano. Y yo, ¿saben qué hago? A veces los himnos de mi hermano Cristian los pongo hasta 4 veces. Mi esposa bajo yo, está lavando los platos y tiene los himnos del hermano Cristian. Para eso es, hermanos. La Biblia es para masticarla bien, digerirla bien. Los himnos son para masticarlos bien, digerirlos bien, porque eso es lo que Dios quiere. De continuo en mi boca, dice la Biblia. Tu palabra de continuo en mi boca se refiere a esto. Entonces nosotros tenemos a un Juan certero, ya lo habíamos dicho. Cuando nosotros vemos después de mí, es que nació después. Pero dice, pero ya cuando dice antes de mí, a ver, nació después. Si no te metes a hacer un poquito de estudio de este versículo, hermano, no lo vas a entender. Si él nació después, pero es antes de mí, ¿no concuerda? Humanamente no va a concordar y no vas a entender. Pídele al Espíritu Santo, hermano, que te lo explique. Él te va a hacer entender. Porque dice la Biblia, vos guiará toda la verdad. Híncate y pídele a Dios cuando no entiendas un versículo. Pero esto significaba que Él venía con todo. Era una avalancha de bendiciones para el pueblo. Una avalancha importante en cuanto a ese ser. Traía rango y era un ser digno, inclusive de alabanza. Juan el Bautista estaba diciendo esto, pero lo estaba diciendo porque él es antes que yo. ¿Por qué? Porque era primero que Juan, antes de mí. Podemos mencionar algunas palabras griegas. Yo a veces no me meto mucho con el griego, pero el griego tiene, que era el tiempo, en aquel tiempo era el idioma, era el griego y el arameo, que eran lenguas que eran de ese tiempo, y probablemente se cree que Cristo hablaba el arameo, pero entendía bien el griego. El apóstol Pablo era poliglota, él hablaba varios idiomas. Pero entre los fuertes del apóstol Pablo era el griego y el arameo, que es lo que se cree que se movía entre los judíos. Y nosotros vemos que aquí me da 2 palabras, dice Coriprotos, dice, habla de un tiempo de acuerdo a la importancia de Jesús, diciendo que es primero y último. Primero y último. Otra vez nuestra mente humana se mete en aprietos. Cristo es el primero y el último. Si todavía anda aquí entre nosotros, cualquiera pudiera decir en ese tiempo. Bueno, el primero está. Pero el último, ¿cuándo va a ser? No, hermanos, está hablando de algo eterno. Está hablando de Dios eterno. Dios eterno entre nosotros. Ese Cordero de Dios era Dios eterno entre nosotros. Qué privilegiados estos hermanos de aquel tiempo. Y el privilegio de Juan el Bautista que ningún profeta tuvo.
de ver cara a cara al Redentor del mundo. Y más por si fuera poco, bautizarlo. De acuerdo a los lineamientos de Dios. ¿Por qué? Porque Él venía a cumplir como humano, pero a bautizarnos en espíritu y verdad. Juan bautizaba físicamente con un mensaje a tu mente, con un mensaje de que el Cristo ya venía y estaba entre nosotros, y Cristo entraba a tu corazón, porque era la gracia entre nosotros, y sigue entre nosotros. Porque dice ahí en el 16, nos habla de la gracia. Este siempre va a estar ahí, dice, su plenitud tomamos todos, de su plenitud. Llegó pleno el Señor, levantó muertos, sanó, pagó los impuestos del templo, puso en su lugar a quien debía, de acuerdo a la palabra de Dios, entre ellos al diablo. Si puso al diablo en su lugar, ¿quién era un fariseo para él? Por más que lo atacara, un fariseo, un simple mortal peleando contra Dios, pues no checaba. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que esta ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. ¿Qué significa la ley? Ahí estaba la ley. De hecho, todavía se practicaba en el tiempo de Cristo. Cristo fue presentado en la iglesia, en el templo, y conforme a la ley, dice la Biblia, y llevaron los palominos, y Simeón hizo la presentación de él conforme a la ley. Pero Simeón estaba presentando un niño que iba a ser la gracia de la humanidad, la gracia de ese pueblo que estaba sufriendo. Por eso este hombre nos explica muy bien, porque si usted ve el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo está eso? Nadie le vio jamás. ¿Por qué está explicando esto Juan? Porque estábamos teniendo enfrente al que sí íbamos a poder ver y tocar, Cristo. Pero con la esencia de Dios. ¿Qué significa? Dios mismo, único. Pero está hablando algo muy importante, que está en el seno del Padre, y el Padre le ha dado a conocer. ¿Qué significa todo esto? Cualquiera dijera, oh, esto está muy revuelto, esto está revuelto. Para este pedacito del capítulo, tuve que enfocarme un poco más, meterme un poco más. Si te descuidas, a veces lo entiendes mal. Significa que Dios bajó con nosotros, hermanos. Su único Hijo estaba entre nosotros. Por eso, si nosotros no podíamos ver a Dios, si usted ve la antigüedad, lo hemos mencionado muchas veces, al simple hablar de Dios, humeaba el monte, temblaba. Y la gloria de Dios no le permitió a Moisés ni traer las sandalias en los pies cuando se le apareció en la zarza ardiente, ¿recuerda? Quítate las sandalias.
Era tremenda, es la tremenda santidad de Dios, no permitía eso. ¿Por qué, hermanos? Porque veníamos de una caída garrafal que nos había lastimado mucho y no éramos dignos ni siquiera de ver a Dios. No éramos dignos de eso. Por eso aquí está el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Ya lo habíamos dado el domingo pasado en los versículos más adelante. Por eso Dios le da a conocer. Le da a conocer a Cristo. ¿Por medio de quién? Juan el Bautista. Fíjense bien cómo se va hilando la cosa. En revelación a Juan el Bautista le va a decir, acuérdense cuando lo bautiza, este es el que me dijo, el que me fue revelado. Pero aquí dice, cuando dice Juan que le ha dado a conocer, significa que Cristo ya andaba entre la gente, ya tenía conocidos, y que lo que estaba por venir iba a ser grande, hermanos, en ese momento. Iba a ser grande. Por eso hasta Juan el Bautista pregunta todavía, le dice a Cristo, tú eres el que había de venir. Le manda a los discípulos, porque Juan tenía discípulos también. ¿Y qué significa? Pues díganle a Juanito, mi primo, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos son resucitados, y a los pobres, lo más importante, hermanos, es predicar el Evangelio. ¿Qué más duda puede haber? Ese era el Cristo. La revelación de Juan el Bautista estaba enfrente. Por eso, hasta al mismo Juan le mandan decir, tú eres el Cristo. ¿Y qué dijo? No, yo no soy. Yo no soy el Cristo, dijo en el 20. Ratificó ahí, yo no soy. ¿Qué haría Juan el Bautista, hermanos? La Biblia no describe milagros de él. No los describe. ¿Habría? Yo digo que sí. Era un profeta grande, hermanos. Yo digo que sí había milagros. Porque Eliseo era un profeta. Acuérdense de los milagros. Elías era un profeta. Acuérdense de los milagros que había. Elías. Y podemos mencionar muchos. Pero aquí él estaba trayendo el camino, el milagro de que Cristo iba a estar entre nosotros. Ese era el más grande. Y los fariseos que siempre estaban asediando, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Por qué Elías? Porque ellos creían que Elías iba a venir otra vez. Porque Elías, ¿se acuerdan que no murió? Tenían esa creencia. Entonces tú eres Elías, el profeta, eres el profeta. Y Juan es, no, espérense. Y se acuerdan de lo grande que les contestó: voz del que clama en el desierto, del que ora en el desierto, del que se aparta y habla con Dios en el desierto, el que alaba a Dios en el desierto. Ese soy yo. Y estos señores vivían asediando, y por si fuera poco más adelante empiezan a asediar a Cristo. ¡Ah, qué señores tan tremendos! ¿Por qué si tenían al tremendo Dios enfrente de ellos no le conocieron? Por eso la Biblia siempre nos está diciendo, Juan lo dice en pocas palabras, Jesucristo es el alfa y el omega. Isaías lo vuelve a decir. Isaías, cuando nos vamos para atrás, lo dice más bien primero que Juan, en 46:6.
Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Ahí está también hablando del alfa y el omega en Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y el omega. Apocalipsis 1:8 y 21:6. Yo soy el alfa y el omega. Ese es Cristo. Cristo es Dios. Si Isaías dice que Jehová es también eso, es que es la esencia misma. Cristo, Jehová Dios con nosotros, Jehová de los ejércitos, también es el alfa y el omega. No es también, los dos son uno, y es el alfa y el omega. Hay que entender esto, por eso Malaquías nos habla de este gran Señor también, porque era un gran Señor, Juan. Y si nosotros nos vamos a Malaquías 3, yo no me canso de leerlo, inclusive yo había dado este mensaje, pero directamente. He aquí yo envío mi mensajero en el 1, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto. Hemos hablado mucho de esto, hermanos. Y el ángel del pacto. Dios iba a pactar con el mundo para no destruirlo, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué significa? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová. Si ustedes se fijan, hermanos, está hablando del ángel del pacto, pero Jehová está hablando de Él mismo. O sea, que Él va a estar entre nosotros. Y el ángel del pacto, no se les olvide, hermanos, que es Jesús. Y Él vendrá y nos purificará. ¿Por medio de qué, hermanos? De su palabra, por medio de su redención, de su muerte, muerte de cruz. No se nos olvide, hermanos, que la venida de Cristo estaba profetizada mucho atrás, Isaías 53, pero Juan la ratifica. Y aquí está, la está ratificando y está diciendo quién era, para que creyésemos en Él. No nos olvidemos, hermanos, de estar orando por el problema que tenemos tan grande de la pandemia. Y siempre pidamos a Dios por esto, porque ya son muchos días, es mucho tiempo. Y Dios nos ha de regresar a nuestra casa. Pero si nosotros vemos, hermanos, las cosas suceden porque Dios quiere. Al pueblo de Israel le sucedían cosas porque Dios quería. ¿Pero por qué? Porque ellos se alejaban. Si ustedes ven en Deuteronomio 32:17, dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Es lo que les decía ahorita. Se van en pos de otras cosas y a Dios lo olvidan. Ese es el gran problema. Por eso en el 24 dice: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Acerquémonos más a Dios, hermanos. Tú, hermano, que conoces de Dios, acércate más. Si tú no conoces, haz la profesión de fe. Dios te está esperando, toca tu puerta. Arrepiéntete, deja los malos caminos, y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y acuérdate del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el mediador para nosotros. Si Él no ha venido, no estaríamos aquí. Pero la infinita misericordia de Dios nos tiene aquí y hay que alabarle. Oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno
Y gracias porque nos has bendecido, nos has cuidado y nos has ayudado a llevar tu palabra. No nos dejes, no nos desampares, Dios de mi salvación, y ayúdanos a seguir adelante. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.